Un saludo, amigos. Ya va siendo hora en este conjunto de vídeos dedicados a la psicología de extraer alguna conclusión y de ejercer alguna crítica sobre lo dicho anteriormente. En concreto, sobre lo dicho en el vídeo pasado a propósito de la percepción, cabe preguntarse si este mecanismo de producción de percepciones justifica la distinción y oposición entre el organismo y el medio. Y la respuesta es que no. Según se ha visto, el organismo de un individuo, sea animal o humano, no se limita a recibir pasivamente lo que el medio le envía, sino que selecciona, transforma, pone orden y configura hasta tal punto el enorme conjunto de estímulos que recibe que el producto final de su actividad no guarda parecido alguno evidente con los datos de origen. A esto justamente llamamos experiencia sensible, a la actividad que el organismo ejerce sobre estos datos, que fueron, en primer lugar, formas de energía, después impulsos nerviosos y, por último, conciencia de un contenido que identificamos habitualmente con el mundo real. No existe, por tanto, la oposición entre el sujeto y el objeto que muchas veces se ha admitido erróneamente. De la relación entre mi ojo y el objeto resulta la visión de éste. Ambos, ojo y objeto, no pueden darse por separado mientras dure la visión, y tienen que formar una unidad, que puede ser ciertamente analizada de manera que se distinga entre elementos físicos, fisiológicos y psicológicos, como se ha hecho en el vídeo anterior, pero sí que en ninguno de estos elementos, por separado, se pueda hallar la visión misma. Esta no existiría si no fuera por un proceso que tiene lugar en mí, pero de ninguna manera sin el objeto externo. No hay en consecuencia lugar para la idea de un sujeto enfrentado a un objeto cuando el primero adopta la forma de organismo biológico y el segundo de medio físico. Se trata de una dualidad insostenible que expresa a su modo la que se supone que existe entre la conciencia y el mundo. Lo cierto es que los objetos van siendo construidos en las percepciones a lo largo del tiempo junto con la construcción de la conciencia de los mismos. Aun aceptando que hay facultades psicológicas innatas, exclusivas del sujeto, solo se entienden si se las pone en relación con los objetos percibidos. De paso que estos solo existen en tanto en cuanto se activan aquellas. Otra oposición de ideas, referida a sí misma al sujeto, es la existente entre la herencia y el aprendizaje. La oposición se manifiesta en las teorías acerca del temperamento, el carácter y la personalidad, teorías presentes en casi todas las escuelas de psicología y que en los últimos tiempos parecen haberse consolidado, como voy a procurar exponer. El temperamento es el conjunto de fuerzas, inclinaciones o pulsiones que en cada sujeto vienen predeterminadas por la herencia y se mantienen básicamente inalterables durante toda su vida. El carácter es el conjunto de hábitos que adquiere y de los que es responsable, las modificaciones que imprime en su carga genética. La personalidad, por último, es la unidad del temperamento y el carácter. Es única e irrepetible debido a la enorme gama de tendencias y hábitos que, combinándose entre sí y ejerciendo una influencia cambiante en el transcurso de cada vida, conforman al sujeto. Pero esto no impide que hábitos y tendencias puedan ser clasificados y en consecuencia lo sean también sus portadores. El conjunto de las tendencias o rasgos temperamentales se distribuye, según Hans Eysenck, a lo largo de dos ejes principales, el que se tiende entre la estabilidad y la inestabilidad y el que va de la extraversión a la introversión. Estos cuatro polos, o rasgos de primer orden, dejan entre sí espacios intermedios en los que se sitúan las personalidades corrientes, que adquieren su sesgo particular según se aproximen más o menos a alguno de los polos. Y voy a citar un texto de Pinillos en su libro La mente humana. Dice más o menos literalmente de la siguiente manera: según se puede observar, cada uno de los polos de esas dimensiones está definido por unos cuantos rasgos característicos. Así, típicos del extravertido son el optimismo, la impulsividad, el ser sociable, la afición a entrar y salir, el ser hablador y otras cosas parecidas. El introvertido, por el contrario, tiende a ser reservado, insociable, sedentario, pasivo, pensativo, etc. Lo característico de la inestable es el humor cambiante, la sensibilidad, la ansiedad, la agresividad, la rigidez, etc. El tipo estable propende
Por el contrario, a la calma, la capacidad de mando, la ecuanimidad, la seguridad en sí mismo, la fiabilidad, la energía. En otras palabras, tales rasgos primarios son tanto más puros o típicos de cada dimensión, cuanto más próximos estén al eje que representa ésta. Las características intermedias, como la seriedad, excitabilidad, capacidad de responder, carácter pacífico, etc., representan, según se suele creer hoy, rasgos mixtos, esto es, rasgos en que se entremezclan cualidades pertenecientes a dos dimensiones distintas de la personalidad. Según esta teoría, la mezcla de inestabilidad y extraversión daría origen a lo que los antiguos llamaban coléricos y Eysenck llama hoy histéricos o psicópatas. Las personas inestables e introvertidas serían en cambio las melancólicas, o en términos de Eysenck, los distímicos, angustiados, obsesivos, etc. Y hasta aquí lo que dice Pinillos en su libro La mente humana. Una de las dos clases de desarreglos de la personalidad se ha asociado a esta clasificación de rasgos primarios. Se trata de la neurosis, que en los inestables, extrovertidos, se manifiesta como ansiedad, sentimiento de culpa, depresión, etc., y en los inestables, extrovertidos, como histeria, agresión, desobediencia, etc. El otro desarreglo es la psicosis, que adopta la forma de alguna enfermedad mental grave como la esquizofrenia y la manía depresiva. Estas enfermedades no tienen que ver solo con lo temperamental, sino que invaden también lo cognoscitivo. Es decir, hay pérdida del sentido de lo real, alucinaciones y otras cosas semejantes. Una teoría de la personalidad, como la expuesta aquí, en tan breve tiempo, es probablemente una buena explicación de conductas corrientes y de dolencias psicológicas menos corrientes. En consecuencia, puede ser un excelente instrumento para el tratamiento clínico de dichas dolencias y para la prevención de las mismas. Nada puede objetar la filosofía a este proceder que no traspasa la barrera del saber sectorial en que consiste la psicología empírica. Pero, hay que decir, existen otras teorías de la personalidad, como la del psicoanálisis, que expondré en el próximo vídeo, que sí traspasa esa barrera e irrumpe en el terreno propio de una psicología racional o metafísica. Y hasta aquí cuanto quería hoy decir en este vídeo. Hasta otro momento, amigos.